Esa es Radio Original 77.7 FM. Sean bienvenidos todos a esta radio, la radio original de Colombia. Hoy tenemos en nuestra tercera emisión un programa especialmente desarrollado para la ocasión. Presentamos nuestro programa Analizando Perspectivas. Sean bienvenidos. Esa es Radio Original 77.7 FM. Una emisora de Q Inc. para el servicio de todos. Buenas noches a todos ustedes. Nosotros somos Ingrid, Alejandra y Diego, dándoles la bienvenida a una emisión más de Analizando Perspectivas. Hoy con nuestro tema de proyecto en investigación, un pacto, el plebiscito en un país dividido, haciendo referencia a lo que fue el proceso de paz. Comencemos. Analizando Perspectivas. Hoy recordaremos los momentos más importantes y significativos, golpes contundentes, diálogos, ceses de fuego que dieron lugar a este proceso de paz con las FARC y Colombia a la historia. Marzo de 2011. El Congreso aprueba la ley de víctimas y reconoce que hay conflicto armado en Colombia. En marzo del 2011, el Congreso aprueba la ley de víctimas y reconoce que hay conflicto armado en Colombia. Tras casi 50 años de conflicto que favorecerá a más de 4 millones de afectados por la violencia en los últimos 25 años. La nueva norma, aprobada por 62 votos a favor y 3 en contra en el Senado y por 93 frente a 3 en la Cámara de Representantes, reconoce además la existencia de un conflicto armado en Colombia después de casi una década. Agosto de 2012. Gobierno y FARC firman el acuerdo general y hacen la hoja de ruta para las negociaciones. Han pasado más de 1200 días desde el momento exacto en que las delegaciones del gobierno y las FARC se sentaron en el gobierno de Juan Manuel Santos a negociar un acuerdo que pretende ponerle fin al conflicto armado que ha golpeado al país por más de 50 años. Desde ese momento, las dos partes se han reunido decenas de veces para lograr pactar los puntos que se trazaron en el acuerdo general establecidos durante los diálogos exploratorios que se realizaron entre el 23 de febrero y el 26 de agosto del 2012. Esa es Radio Original 77.7 FM. Una emisora de Q Inc. para el servicio de todos. Esto es lo que se ha acordado hasta ahora. Una reforma rural integral, participación política para las FARC, solución al problema de drogas ilícitas en temas de narcotráfico, justicia transicional y víctimas, blindaje jurídico y sacar, por supuesto, a los menores de las filas de las FARC. Octubre de 2012. Se instaura la mesa de negociaciones en Oslo con Humberto de la Calle e Iván Márquez. En octubre del 2012 se instaura la mesa de negociaciones en Oslo con Humberto de la Calle a nombre del gobierno e Iván Márquez a nombre de la FARC. El discurso leído por Humberto de la Calle afirma que se quiere tratar de convertir una agenda para la terminación del conflicto que permita a las FARC exponer sus ideas sin el acompañamiento de las armas y con plenas garantías para su transformación en fuerza política desarmada. El discurso leído por Iván Márquez fue más largo que el del gobierno, donde las FARC expresan las razones históricas que las llevaron a la lucha armada. También se realizó un mapeo actualizado de los conflictos y luchas de las comunidades a lo largo y ancho de la geografía nacional, donde se señala con nombres propios los protagonistas de dichos conflictos. Junio de 2014. Las FARC y el ELN cesan el fuego unilateral.
En un comunicado de última hora, el secretario del Estado Mayor Central de las FARC-EP declara un cese de fuego unilateral y por tiempo indefinido. Solo unas horas antes, el general Javier Flores, quien lidera la subcomisión del fin del conflicto en el proceso de paz, entregó un reporte sobre el trabajo que viene adelantando con otros 10 oficiales desde que fue designado para esa tarea por el presidente Juan Manuel Santos Calderón. Se acerca al final de 2014 tras 2 años y algunos días de diálogos de paz adelantados en La Habana, Cuba. Los diálogos han puesto de manifiesto que la patria colombiana requiere de una honesta y profunda revisión. Al trabajo que nos compromete cada día más con el espíritu trazado en la parte emotiva de la Agenda de La Habana, y en atención a que creemos que hemos iniciado un recorrido definitivo hacia la paz, acompañado de un proceso constituyente, hemos resuelto declarar un cese unilateral al fuego y a las hostilidades por un tiempo indefinido. Marzo de 2015. Debido al cumplimiento del cese, el presidente ordenó un cese temporal de bombardeos a los campamentos. Analizando perspectivas. He decidido dar la orden al ministro de Defensa y a los comandantes de las fuerzas de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC durante un mes. Terminada la negociación y concluido el acuerdo, queda en manos de ustedes, de todos los colombianos, decidir con su voto si apoyan este acuerdo histórico que pone fin a este largo conflicto entre hijos de una misma nación. Les prometí que ustedes tendrían la última palabra y así será. Para ello, mañana mismo enviaré al Congreso el texto definitivo del acuerdo final y le informaré la decisión de convocar el plebiscito para su refrendación. El plebiscito por la paz se llevará a cabo el domingo 2 de octubre. Repito, el domingo 2 de octubre. A partir de mañana será publicado en los sitios web y en las redes sociales, en los medios de comunicación, el texto del acuerdo final para que todos los colombianos puedan conocerlo. En una entrevista con el diario El Espectador, Santos señaló que tras 30 días sin bombardeo se valora la medida en función del progreso frente a los gestos de confianza y desescalamiento, lo que incluye el cumplimiento del cese unilateral e indefinido del fuego a las FARC el pasado 20 de diciembre. El pasado martes, el mandatario explicó en una alocución al país que para impulsar el desescalamiento del conflicto dio orden al ministro de Defensa y a los comandantes de las fuerzas de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC durante un mes. Esta medida corresponde al alto el fuego unilateral e indefinido que esa guerrilla mantiene desde el pasado 20 de diciembre y cuyo cumplimiento ha sido constatado por diferentes instituciones. Analizando perspectivas. Diciembre de 2015. El Congreso aprueba el proyecto que regula el plebiscito como mecanismo de refrendación. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el jueves en la noche el proyecto de ley estatutaria que habilita un plebiscito para refrendar los acuerdos de la paz en La Habana, para el cual el gobierno espera que haya más de 10 millones de votantes. Esta iniciativa implementa una serie de reglas para la utilización del plebiscito como instrumento refrendatorio, el cual sería exclusivamente para los ciudadanos que se pronuncian sobre lo pactado entre el gobierno y las FARC, y solo se convocaría en caso de que las partes así lo acuerden. Ese porcentaje requerido significa que para que el plebiscito por la paz sea válido, deberán votar unos 4.4 millones de votantes por el sí o la misma cifra por el no. No obstante,
El 2 de octubre del 2016 en Colombia se ejerce el derecho al voto mediante el segundo plebiscito en la historia de dicho país, con el fin de aprobar el acuerdo entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. El objetivo de dicho referendo era que la ciudadanía expresara su aprobación o rechazo a los acuerdos firmados en La Habana. Para que se aprobara el sí, se debía contar con un mínimo del 13% de los votos, pero que como sorprendente resultado ganó el no. Agosto 2016. Firman la terminación de los acuerdos y le dan inicio a la paz. Las delegaciones del gobierno y las FARC dieron a conocer este miércoles el acuerdo final de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, Cuba, durante casi 4 años para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado en Colombia, así lo afirma elpaís.com. Esta es Radio Original 77.7 FM. Bien, y ahora en nuestra sección Pregúntele a un experto tenemos a un invitado muy especial, un docente que tiene toda la claridad del tema, un experto llamado Javier Celi. Estamos con él vía telefónica. Él es un experto de ciencias sociales, egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Él es especialista en educación y gestión ambiental, es magíster en educación de la Universidad Externado con una experiencia de 15 años. Ha trabajado con el CINEP, una entidad que habla de derechos humanos. Ha trabajado mucho tiempo presentando informes sobre los derechos humanos en el país. Es un hombre indicado y acá lo tenemos en la línea. Muy buen día, profesor, y cuéntenos, ¿por qué usted cree que las negociaciones se dieron en La Habana? Bien, ¿por qué las negociaciones son en La Habana? Bueno, digamos que eso es un problema de carácter, primera instancia de carácter diplomático. Varios países ofrecen su colaboración. Ahora las dos partes tienen que estar de acuerdo. Ese es como la segunda necesidad es, primero hay unos que ofrecen, luego hay unos que dicen, las partes dicen en dónde podría ser viable y qué tanto influiría eso o no en las decisiones, ¿sí? Sí. Digamos que en esto no todos se ofrecieron. No pensaría por qué no hacerlo de pronto en Panamá, ¿por qué no se ofrecieron? ¿Sí? Sí, es como una primera mirada. Pero La Habana es un posicionamiento estratégico para que las FARC sientan confianza. Sí. Para que las FARC sientan confianza. Recordemos que es que los procesos de desmovilización en Colombia han traído consecuencias muy graves para ellos. Yo voy a recordar el caso de UP y M-19, exterminados, desaparecidos, barridos por la falta de garantías. Hay un antecedente que me parece muy interesante para que se entienda un poco que La Habana no es la primera vez que interviene en este tipo de cosas. Cuando se hizo la toma de la embajada por parte del M-19 finalmente hace la entrega de los rehenes en La Habana, Cuba. ¿Sí? Y se negocia en La Habana, Cuba. Entonces eso, digamos que es un garante para la guerrilla y también para el Estado, porque en últimas Cuba no ha tenido problemas diplomáticos con Colombia. Entiendo, profesor. Siguiendo esta línea, quisiera saber por qué se dan tantos fracasos anteriores en los procesos de paz. ¿Qué es lo que da que se den esos fracasos? Los fracasos de los procesos de paz anteriores tenían muchas características, digamos. El hecho, por ejemplo, de no arrancar el proceso si no era con la condición de, por ejemplo, de una tregua inmediata, desconociendo todo el orden de la guerra en sí misma, pues dio como resultado lo que pasó en Tlaxcala, que en Tlaxcala pues un grupo de las FARC importante
termina siendo la UP y a la UP la terminan masacrando, por lo tanto lo que terminan pensando es no hay confianza, no hay manera, no hay posibilidad. Y eso estaba asociado a modelos como el de la seguridad democrática y modelos, o sea, había muchos modelos en aquellos tiempos donde digamos que se veía la intención de la rendición y no de la negociación. O la otra, el proceso Pastrana, que era un proceso donde la condición fue el despeje, que fue aún más nefasto porque fue un despeje con unas condiciones absurdas, mejor dicho, sin condiciones. Bueno, pues un interesante análisis. Y ahora, bien, cuéntenos, ¿qué ha pasado con el plebiscito? ¿Por qué esos resultados? El plebiscito fue muy claro en los resultados. Yo voy a mostrar como una situación. En lo rural, sí a la paz. En lo urbano, no. Eso es evidente. Aquí se está viendo quién vivió el conflicto y quién no. Quien sentía y quien vivía el conflicto sabía claramente qué es el conflicto. Los demás lo vieron a través de la televisión y opinaron desde ahí, desde el manejo, desde la manipulación, desde la irresponsabilidad de medios. Resultado, pues obviamente la comunidad acá se deja maniquear de lo que ha tenido a la mano, un televisor, un computador, una radio. Esos son los que manejaron las elecciones en las ciudades. ¿Y quiénes tienen la población más grande? Las ciudades, no lo rural. Y ahí perdió. Y esto quedó más mostrado, no solamente por el nivel de polarización, sino porque es que los resultados eran, no fueron lejanos. Pero más interesante aún es la abstención del país. ¿A cuántas personas les importó? ¿Y a cuántas no les importó, siendo la elección con mayor abstención en el país? Claro que sí. Bueno, pues muy bien, agradecemos al docente Javier por acompañarnos en esta sección de nuestro programa Analizando Perspectivas. Agradecemos a todos por su compañía, por escucharnos, por acompañarnos en esta sección. Nos vemos en la próxima. Esta es Radio Original. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima emisión en Radio Original. Gracias por acompañarnos. Esto fue Analizando Perspectivas. Muchas gracias.